Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísima energía y un tema que sé que les va a encantar y que me han pedido muchísimo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Ander Zel y más específicamente en su romance con Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desmenuzar con lujo de detalles los momentos más íntimos y especiales de esta relación que tanto nos cautivó. Para los que son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse. Y para los que ya son parte de esta familia, un abrazo gigante. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, darle me gusta si este contenido les gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Así que sin más preámbulos comencemos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin. La historia de amor de Hande y Kerem fue, para muchos, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, o Sen Kalkam, como es su título original, y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. Era de esas cosas que no se pueden negar, ¿saben? La chispa, la complicidad, las miradas, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Y no me refiero solo a la química profesional, porque, claro, interpretar a una pareja enamorada requería de cierta conexión. Pero en el caso de Hande y Kerem, era algo más, algo que traspasaba la pantalla, algo que resonaba en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. La elección de Hande y Kerem para protagonizar Sen Kalkam fue un golpe de suerte tanto para ellos como para la producción. Ambos eran ya figuras reconocidas en Turquía, pero la serie catapultó sus carreras a un nivel internacional. La historia, una comedia romántica con toques dramáticos, contaba la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños debido a una beca que es cancelada, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que, a cambio de ayudarla a recuperar la beca, le propone un falso compromiso. Lo que empieza como un acuerdo poco a poco se transforma en un sentimiento genuino, y la química entre Hande y Kerem fue el motor que impulsó la serie al éxito. Desde los primeros episodios, la conexión entre Eda y Serkan era evidente. Las miradas cómplices, los roces casuales, las discusiones apasionadas, todo transmitía una autenticidad que el público adoraba. Y esa misma autenticidad se replicaba en la vida real. Las escenas románticas, llenas de besos y abrazos, no parecían actuaciones, sino momentos de verdadera conexión entre dos personas que se sentían atraídas la una por la otra. Las primeras noticias sobre su relación comenzaron a circular a medida que avanzaba el rodaje. Los rumores se intensificaron con fotos y vídeos tomados por los fans y paparazzis. Se les veía juntos fuera del set, en cenas, paseos, incluso en viajes románticos. Y aunque al principio ambos eran bastante discretos, con el tiempo, la evidencia era innegable. Comenzaron a compartir fotos en redes sociales, mostrando momentos de su vida cotidiana, viajes, celebraciones. Era como si nos invitaran a ser parte de su historia. Los fans, ávidos de saber más, comenzaron a rastrear cualquier indicio que pudiera confirmar sus sospechas. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la investigación, analizando cada like, cada comentario, cada foto que publicaban. Las cuentas de fans, dedicadas a seguir cada paso de Hande y Kerem, se multiplicaron, creando un ejército de observadores que no se perdían detalle. Uno de los primeros indicios significativos fue un viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus cuentas de Instagram mostraban a la pareja disfrutando de playas paradisíacas, atardeceres románticos y momentos de complicidad. Aunque no publicaron fotos juntos explícitamente, los escenarios, los ángulos y la geolocalización confirmaron que estaban disfrutando de unas vacaciones románticas en el mismo lugar. La reacción de los fans fue de euforia. La confirmación, aunque sutil, de su relación, fue motivo de celebración. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, cariño y emoción. Los fans que habían seguido su relación desde el principio, se sentían partícipes de la historia de amor de Hande y Kerem. Pero, ¿qué fue lo que realmente los enamoró el uno del otro? ¿Qué hizo que esta relación fuera tan especial? Bueno, por lo que hemos podido deducir a través de entrevistas, publicaciones y, obviamente, su interacción, hay varios elementos clave que se entrelazaron para crear una conexión única. Primero, la admiración mutua. Hande siempre ha hablado maravillas de Kerem, destacando su talento, su inteligencia, su buen corazón y su forma de ver la vida.
Lo describía como un hombre apasionado, creativo y con una gran sensibilidad. En entrevistas no dudaba en elogiar su profesionalismo, su capacidad para aprender y su dedicación al trabajo. Lo veía como un compañero de trabajo ejemplar y como una persona que la inspiraba a ser mejor. Kerem, por su parte, ha elogiado la belleza, la profesionalidad y la dulzura de Hande. Destacaba su talento innato, su capacidad para conectar con el público y su compromiso con su trabajo. La veía como una mujer fuerte, independiente y con una gran personalidad. Admiraba su belleza natural, su elegancia y su capacidad para iluminar cualquier lugar con su sonrisa. Se notaba que se respetaban y se admiraban profundamente tanto en lo profesional como en lo personal. Esta admiración mutua fue la base sobre la que se construyó su relación. El respeto por el trabajo del otro, por sus logros y por su forma de ser, fue un factor clave para mantener la armonía y la conexión. Luego, la conexión que tenían era innegable. La comunicación, la comprensión, la complicidad, se veía que eran almas gemelas. Se reían juntos, se apoyaban en sus proyectos, se animaban mutuamente en los momentos difíciles. Y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. La complicidad, esa conexión invisible que trasciende las palabras, era evidente en cada mirada, en cada gesto. Se entendían sin necesidad de hablar, se apoyaban en silencio, y se reían juntos ante las adversidades. Esta conexión profunda era el motor que impulsaba su relación. Además, su relación se construyó sobre una base sólida de amistad. Se les veía disfrutar de actividades cotidianas, como ir al cine, pasear por la ciudad, cocinar juntos. Eran como cualquier otra pareja, pero con la fama y el glamour de Hollywood. Su relación no se basaba únicamente en la pasión y el romance, sino también en la amistad, la confianza y el apoyo mutuo. Esta base sólida les permitió superar las dificultades y mantener la armonía en su relación. Y hablando de glamour, uno de los aspectos más llamativos de su relación fue cómo supieron manejar la exposición mediática. Al principio, como ya mencioné, fueron bastante reservados. Pero con el tiempo se sintieron más cómodos mostrando su amor al mundo. Esto obviamente generó muchísimo interés, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas en Turquía y en todo el mundo. Supieron equilibrar su vida personal con su vida profesional, sin dejar que la fama los consumiera. Otro aspecto fascinante fue la forma en que se apoyaron mutuamente en sus carreras. Tanto Hande como Kerem son actores muy talentosos y exitosos, y siempre se animaron mutuamente en sus proyectos. Se les veía en los estrenos de sus películas y series, compartiendo momentos de celebración y apoyo. Era muy lindo verlos juntos. El apoyo mutuo fue un pilar fundamental en su relación. Se animaban y se celebraban los éxitos del otro. Por supuesto, como en cualquier relación, también hubo momentos de controversia y especulación. Los medios de comunicación siempre están al acecho y cualquier movimiento, gesto o comentario era analizado con lupa. Pero a pesar de todo, Hande y Kerem siempre mantuvieron una actitud positiva y respetuosa, tanto hacia la prensa como hacia sus fans. Supieron manejar la presión mediática, sin perder la compostura ni entrar en polémicas. Desafortunadamente, como todos sabemos, la historia de amor de Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura sorprendió a muchos, y las razones detrás de ella fueron objeto de especulación durante mucho tiempo. Aunque nunca se revelaron los detalles específicos, ambos han dejado claro que la separación fue amistosa y que se guardan un gran cariño y respeto mutuo. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron numerosos, pero ninguno de ellos fue confirmado por la pareja. Es importante recordar que aunque su relación no duró para siempre, el impacto que tuvo en sus vidas y en la nuestra fue significativo. Nos mostraron un amor que parecía sacado de una película, un amor lleno de complicidad, admiración y apoyo. Y aunque ya no estén juntos, siempre recordaremos su historia con cariño y nostalgia. Su relación nos enseñó que el amor puede ser hermoso y lleno de felicidad, aunque no siempre sea eterno. Ahora hablemos un poco sobre las declaraciones y momentos íntimos que nos regalaron a lo largo de su relación. Hande, en varias entrevistas, habló sobre la importancia de la comunicación y el respeto en una relación. Destacó la necesidad de ser honestos y auténticos, y de apoyarse mutuamente en los sueños y metas individuales. También compartió detalles sobre su forma de ser, como el amor la inspiraba y le daba energía para enfrentar nuevos desafíos. Kerem, por su parte, siempre se mostró como un hombre romántico y atento.
En sus redes sociales publicó poemas, mensajes de cariño y fotos que evidenciaban su amor por Ande. Además, en algunas entrevistas, reveló detalles sobre su forma de ver el amor, y cómo la conexión con Ande lo había transformado como persona. Habló sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la aceptación en una relación duradera. Las declaraciones de ambos artistas fueron un reflejo de su personalidad y de la forma en que vivían su relación. Uno de los momentos más recordados fue cuando Ande recibió un premio y Kerem la felicitó públicamente, dedicándole unas palabras muy emotivas. Fue un gesto de cariño que demostró la admiración y el orgullo que sentía por ella. Y por supuesto cuando celebraron sus aniversarios, compartiendo fotos y mensajes románticos que nos hacían suspirar a todos. También recuerdo un viaje que hicieron a las Maldivas, que nos regaló unas fotos espectaculares. Se les veía felices, relajados y disfrutando de su tiempo juntos. Eran la pareja perfecta. Los viajes que compartieron fueron momentos especiales que compartieron con sus seguidores. Y ahora hablemos un poco sobre los rumores y especulaciones. Como ya mencioné, los medios de comunicación siempre estuvieron pendientes de ellos, y cualquier movimiento era motivo de noticia. Se especuló mucho sobre posibles peleas, desacuerdos y hasta sobre la fecha de su boda. Pero como siempre, tanto Ande como Kerem mantuvieron una postura discreta y respetuosa, evitando entrar en polémicas y enfocándose en su relación. Los rumores siempre estuvieron presentes, pero ellos supieron manejarlos con elegancia y discreción. A pesar de la ruptura, creo que Ande y Kerem dejaron un legado. Nos mostraron que el amor verdadero existe, y que aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre podemos recordar los momentos felices con cariño y gratitud. Y lo más importante, nos recordaron la importancia de amar y ser amados, de respetar y admirar a nuestra pareja, y de construir una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo. Su legado es un recordatorio de la belleza del amor. En el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo están sujetas a escrutinio público y a la presión constante de los medios. Sin embargo, Hande Erçel y Kerem Bürsin lograron mantener su relación en un ambiente de respeto y cariño mutuo, lo que los convirtió en un ejemplo para muchos de sus seguidores. Su historia de amor, desde su encuentro en el set hasta su posterior ruptura, fue un testimonio de cómo el amor, la admiración y la amistad pueden coexistir en una relación. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito televisivo, sino que también fue el escenario donde floreció el amor entre Hande y Kerem. La química que se desarrolló entre ellos en la pantalla traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Su relación capturó la atención del público y se convirtió en un tema de conversación constante en las redes sociales y en los medios de comunicación. La forma en que Hande y Kerem manejaron su relación fue admirable. A pesar de la intensa atención mediática, lograron mantener su privacidad y vivir su amor de manera auténtica. Se mostraron tal como eran, sin tratar de ocultar sus sentimientos o de fingir una imagen que no correspondía con la realidad. La ruptura de Hande y Kerem fue una noticia que entristeció a muchos de sus seguidores. Sin embargo, ambos demostraron madurez y respeto al enfrentar esta situación. A pesar de la tristeza, supieron mantener una relación amistosa y preservar el cariño que se tenían. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que el amor verdadero existe, aunque no siempre sea eterno. Nos enseñaron la importancia de amar y ser amados, de respetar y admirar a nuestra pareja, y de construir una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo. Su legado sigue vivo en los corazones de sus seguidores, quienes recordarán su historia de amor con cariño y nostalgia. Su historia, además de ser un romance, también fue una lección. Nos enseñó que en las relaciones, la comunicación es clave, el respeto es fundamental, y la admiración mutua es la base de todo. Nos demostraron que se puede amar con intensidad y al mismo tiempo mantener la individualidad y el crecimiento personal. El legado de Hande y Kerem va más allá de su relación personal. Sirvió de inspiración para sus fans, quienes veían en ellos un ejemplo de amor, respeto y compañerismo. Su historia nos recuerda que aunque las relaciones puedan llegar a su fin, los momentos felices, el cariño y el aprendizaje perduran para siempre. Así que amigos, aquí llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Love is in the Air hasta el día de hoy. Hemos explorado los detalles más íntimos de su relación, los momentos especiales, las declaraciones, los rumores y sobre todo, el gran amor que se tenían. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo.
Si fue así, no olviden dejarme un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Déjenme en los comentarios qué les pareció la historia de Hande y Kerem, y si recuerdan algún otro momento especial de su relación que no hayamos mencionado. Me encantaría leerlos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso grande.